Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. ¿Te imaginas estar en la juventud y ser testigo de algo tan macabro que tuvieron que buscar ayuda en la brujería? Acompáñame a descubrir cómo vivió con el miedo el suscriptor y qué hizo para salir adelante. Te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho. Y si ya eres parte de la familia, apóyame siendo un miembro exclusivo del canal, que con una pequeñita aportación recibes recompensas por tu patrocinio. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi experiencia se remonta hace 35 años, cuando yo estaba en mi último año de preparatoria. Vivía en una pequeña ciudad donde los mitos sobre la brujería era algo que se platicaba de manera habitual. Incluso habían muchas personas, tanto hombres como mujeres, que afirmaban tener esos dones. Nunca había creído en esas historias. Las consideraba simples leyendas para asustar a los niños. Hasta que algo aterrador me sucedió y tuve que recurrir a un brujo. Una noche un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos en el bosque en busca de emociones. Después de caminar un rato encontramos un lugar para acampar, un espacio bastante plano con árboles alrededor que parecía ser perfecto para protegernos de algún animal salvaje. No es que hubiera muchos en la zona, pero eso nos daba cierta seguridad. Encendimos una fogata y el sonido del fuego rompió el silencio del bosque. Emocionados mis 3 amigos y yo, sacamos de nuestras mochilas unas bebidas alcohólicas que habíamos robado de nuestros padres. Así que empezamos a relajarnos. Sacamos unos malvaviscos y unas frituras y comenzamos a platicar sobre las chicas de la escuela. Con el tiempo y a medida que las bebidas disminuían, la conversación derivó hacia las leyendas de terror y brujería que tanto caracterizaban a nuestro pueblo. José, siempre el más bocón y escéptico del grupo, comenzó a narrar una historia. Ya la había escuchado antes, pero la manera en que él la contaba me hizo estremecer. Dicen que hace muchos años, unos forasteros, tal vez 5 o 6, llegaron a acampar en este mismo bosque. Estaban de paso trasladándose de una ciudad a otra. Cuando la luna salió, vieron a una joven muchacha caminando entre los árboles. Era hermosa, de cabello largo y negro como la noche. Intrigados y con alcohol en el cuerpo, se acercaron a hablar con ella. Le hicieron preguntas impertinentes, y la joven, con una voz suave, dijo que solo había salido a recoger madera para su madre, afirmando que vivían solas en una pequeña cabaña. Los hombres con intenciones oscuras se ofrecieron a ayudarla a llevar las ramas y maderas a su casa, con la excusa de que no se lastimara las manos, ni tampoco se cansara. La chica los guió cada vez más adentro del bosque. Después de unos minutos llegaron a una cabaña muy vieja y casi destruida. Les pidió que dejaran la leña afuera y que entraran para calentarse, prometiéndoles una bebida caliente. Los hombres, intrigados y con la guardia baja, la siguieron al interior de la humilde morada. Pero cuenta la leyenda que esos 2 hombres nunca volvieron a ser vistos. Sus amigos, después de un par de horas, se extrañaron de que no hubieran regresado, por lo que decidieron ir a buscarlos. No los encontraron por ninguna parte y, agotados, se quedaron dormidos frente a la fogata, acordando que se levantarían al día siguiente para buscarlos con la luz del día. Cuando el sol salió, recorrieron las tierras buscando a sus compañeros, pero era como si la tierra misma se los hubiera tragado. Nunca encontraron rastro de alguno de los 2, pero lo que sí vieron fue una cabaña casi destruida y las maderas y plantas secas enfrente de aquel sitio. Desde entonces se creó la historia de la bruja come hombres.
Justo cuando José terminó de contar el relato, un sonido extraño rompió el silencio del bosque. Provenían de unos matorrales cercanos. Los 4 brincamos del susto, con el corazón latiendo desbocado, y dirigimos nuestras miradas hacia donde provenían los ruidos. Los matorrales se agitaban como si algo o alguien se moviera entre ellos. El silencio de la noche volvió a apoderarse del sitio, excepto por el crujido de las hojas y el chasquido de las ramas. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Finalmente José, intentando mantener la calma, tomó una linterna y apuntó hacia donde estaba el sonido. La luz reveló una pequeña figura, tal vez un animal, pero nuestros nervios ya estaban demasiado tensos. Decidimos que mejor nos acostaríamos a dormir, porque ya pasaban de las 2 de la madrugada. Así que nos acostamos en nuestros lugares y decidimos que el primero que se levantara por la mañana despertaría a los demás para regresar al pueblo. Esa noche, al acostarme a dormir, tuve un sueño que parecía demasiado real. Veía a una chica hermosa, vestida con unas delgadas telas que dejaban entrever su delgado cuerpo. Notaba que su piel era pálida y sus ojos brillaban con mucha intensidad. En el sueño me sentía atraído hacia ella, como si mi ser flotara acercándose a su persona. Cuando la tuve frente a mí, extendió una de sus manos de manera delicada y me tocó el rostro. Su contacto era frío, sin embargo, eso no me hizo apartar la mirada de sus ojos que me hipnotizaban. Ella sonrió ligeramente y en ese instante una voz suave resonó en mi mente. Me dijo que no debí de haber ido a ese sitio. Me lo dijo con una mezcla de tristeza y de advertencia en su tono. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Me sentí atrapado, como si el sueño se hubiera convertido en una realidad paralela de la que no podía escapar. De repente el paisaje cambió y nos encontrábamos en otra parte del bosque. La chica levantó su otra mano, señalando hacia la oscuridad entre los árboles. «Ellos están aquí», susurró. Giré la mirada hacia donde señalaba y vi sombras moviéndose entre los árboles. Un sentimiento de terror se apoderó de mí. Quería despertar, pero por más que lo intentara no podía. En ese momento ella me dijo que despertara, que me fuera, que no regresara jamás, que esas tierras estaban malditas porque el dueño era un hombre malvado y había hecho un pacto para conseguirlas, que no importaba que estuviera ahí con buenas intenciones, mi vida corría peligro. Desperté de golpe con el corazón latiendo acelerado y el sudor cubría mi frente. Miré a mi alrededor y vi que mis amigos seguían dormidos. Rápidamente los fui levantando de uno a uno, y ellos con mucho trabajo abrieron los ojos. Me dijeron que era demasiado temprano, que solo habían dormido un par de horas. Les dije que teníamos que irnos ya, que el estar ahí no se sentía bien, que algo malo estaba a punto de pasar. Ellos empezaron a reír y me dijeron que me había sugestionado con la historia de la bruja come hombres. Les dije que pensaran lo que quisieran, pero que nos fuéramos ya. Empezamos a recoger todo y apagar lo que quedaba de la fogata, cuando escuchamos que alguien se acercaba a nosotros. Volteamos a ver muy asustados y vimos que salieron de las hierbas 2 perros negros. Nos quedamos congelados observando nada más. Los perros eran grandes, con ojos brillantes que reflejaban la luz de las brasas. O tal vez ese era el color rojizo porque venían del mismo infierno. Yo pensé que quién sería el dueño de aquellos imponentes animales. En ese momento los perros comenzaron a gruñir, mostrando sus afilados dientes. Retrocedimos instintivamente sintiendo el peligro que nos estaba acosando. Los perros empezaron a avanzar lentamente hacia nosotros, y en ese momento, una figura apareció detrás de aquellos. Era una mujer alta y delgada, con cabello largo y negro,
que le caía sobre los hombros. Su rostro era pálido y sus ojos brillaban con la misma intensidad que la de los perros. «¿Qué hacen aquí, muchachos?», nos preguntó con una voz suave. «Este lugar no es para ustedes». Nosotros nos quedamos mudos sin saber qué decir o hacer. La mujer nos miró detenidamente y en ese momento los perros retrocedieron a su lado, como si esperaran una orden. Entonces la mujer nos dijo que nos fuéramos y que no regresáramos nunca, y de preferencia que no le digamos a nadie lo que habíamos visto. No dudamos ni un segundo más. Recogimos nuestras cosas rápidamente y comenzamos a caminar de regreso a la ciudad, con la sensación de ser observados todo el tiempo. No miramos atrás, pero podíamos sentir la presencia de esos perros hasta que por fin llegamos a la carretera donde habíamos estacionado el auto. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, el sol ya había salido. Nos sentimos aliviados de estar a salvo. Sin embargo, sabía que algo había cambiado en mí. Querido escucha de Viviendo con el Miedo, a partir de este momento inicia la parte más terrorífica de mi experiencia, por lo que te pido que pongas mucha atención y que te suscribas para que no te pierdas esas historias de brujería que tanto disfrutas. A raíz de esa noche tenía pesadillas recurrentes con aquella mujer y con sus 2 animales diabólicos. Me preguntaba cómo había llegado a donde estábamos, del por qué estaba con sus mascotas a altas horas de la madrugada. En el sueño repasaba una y otra vez la situación, como si buscara la respuesta a una pregunta que todavía no me había hecho. Después de eso empecé a padecer ataques de pánico. Sentía que me observaban en la noche. Empecé a amanecer con rasguños en el pecho, como si algo o alguien me atacara cuando yo dormía. Y también perdí el apetito. La primera vez que noté los rasguños pensé que tal vez yo me los había hecho, me había lastimado sin darme cuenta. Sin embargo, cada mañana aparecían más y más. Y no solo eso, sino que eran más profundos y dolorosos. Mis amigos también notaron cambios en mí, que yo estaba más irritable, nervioso, y prefería estar en casa encerrado. Intenté restarle importancia a todo aquello, pero al final decidí que debía de contarle a mis padres todo: las pesadillas, la sensación de ser observado, los rasguños inexplicables y la falta de apetito. Mi madre me dijo que me llevaría con un brujo de la ciudad, que era efectivo y sabría qué estaba pasando. Cuando llegamos a casa de aquel hombre, entramos a su consultorio, el cual emanaba un olor entre hierbas y putrefacción. La verdad, no me da pena admitirlo, pero sentí mucho miedo. El brujo, al verme de inmediato, me dijo que yo estaba marcado, que alguien me había marcado para robarme la vida, para quitarme el alma. Continuó diciendo que la leyenda de la bruja come hombres no solo era una leyenda, era algo que había pasado hace muchos años, que fue transmitida de generación en generación, pero se fue tergiversando como si fuera solamente una historia para asustar a los niños, pero que recordara que toda historia tiene una base real, que esa bruja puede tener otros nombres en otras ciudades y que incluso cambia el escenario de la situación. Sin embargo, es la misma esencia maligna que busca aprovecharse de los débiles. Se dice que aquellos que la ven nunca vuelven a ser los mismos. Ella marca a sus víctimas y las atormenta hasta que sus almas le pertenecen. Sus palabras me helaron la sangre. Sentí que mi situación era más grave de lo que imaginaba. Le pregunté desesperado qué podíamos hacer. El anciano dijo que había un ritual de protección, pero que era muy peligroso, que debía de enfrentar mis miedos y demostrarle a la bruja que no le temía. Solo así podría romper su maldición, que en el sueño debía de hacerle frente. Esto además de ciertos trabajos de protección que teníamos que hacer, incluyendo sacrificios de animales. El brujo me entregó un amuleto hecho de hueso y hierbas.
además de que me instruyó sobre el ritual que debía de realizar en mi sueño. Esa misma noche al acostarme a dormir, mentalicé todo lo que me había dicho, para cuando regresara a esa pesadilla infernal, le hiciera frente a la bruja come hombres. Así que cuando dio inicio, como siempre, me armé de valor y me enfrenté en el sueño a esa entidad. Vi cómo el rostro de aquella mujer empezó a transformarse en el rostro de la muchacha joven que me advirtió que nos fuéramos del bosque. Al parecer era la misma. Ella empezó a reírse y sus ojos se tornaron rojos como la sangre. Le dije que ya no iba a permitir que me hiciera daño. En ese momento sus 2 perros negros se me acercaron en el sueño y sentí como se me doblaron las piernas y caí hincado. Ahí pude juntar las manos en mi pecho y cerré los ojos. La mujer se empezó a acercar a mí y cuando sentí que estaba enfrente, pude escuchar su risa demoníaca. Me dijo que así me quería ver, humillado ante ella, que yo le pertenecía y que tarde o temprano me llevaría al mismísimo infierno. En ese preciso momento, cuando ella pensó que ya había ganado, lo único que pude pensar fue en la palabra amén. Ella empezó a hacer ruidos como si fuera un cerdo quien estuviera gritando o chillando. Sabía esa entidad perfectamente que estaba rezando, porque hay alguien mucho mayor que ella y yo. Hay un Dios, hay un ser supremo que tiene el poder de salvar y proteger, incluso en los sueños. En ese momento de terror abrí los ojos, me senté en la cama bañado de sudor y sentí por un instante que todo había acabado. Seguí yendo a ver al brujo para terminar el tratamiento. Las pesadillas, ansiedad, paranoia y todos los demás síntomas que había desarrollado fueron desapareciendo. Esto era una señal de que esa mujer de mis sueños se había ido para siempre de mi vida. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like, dejar algún comentario y compartir la historia. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?